Familia de Iglesia Victoria, ¿cómo estamos? De verdad que para nosotros es gran honra poder caminar con sus pastores, que les amamos, como ellos dicen, ya desde hace mucho tiempo. Y todavía, aunque de jóvenes éramos de lo que estábamos entregados en las calles, haciendo todo lo que el Padre nos llamaba a hacer, ¿verdad? Pero qué lindo que después ya de adultos nos volvemos a encontrar y nos encontramos en Él. Eso es lo hermoso, encontrarnos en Él. Entonces, para nosotros es de tremenda satisfacción también, cada vez que venimos acá y ver cómo la iglesia crece en salud. Anoche tuvimos un tiempo hermoso con todos los lanzados, con los líderes de la casa también. Y, y algo una imagen que yo veía desde anoche se me quedó. Y era como yo veía al Padre. Y era como entre ustedes piedras. Y la palabra nos llama a nosotros piedras vivas. Pero era poniendo como piedra con piedra, como un fundamento tan saludable. Esa imagen no se me ha quitado desde anoche. Porque la edificación es grande, porque la edificación es grande. Y a veces yo veía cómo a veces hay piedras que hay que lijarlas para que puedan encajar y que no hayan grietas. Y yo creo que la iglesia está en un proceso en que el Padre está lijando las piedras vivas porque portan su vida y ese lijar duele, cuesta. Tú quieres mejor quedarte acomodado con las orillas que tú tienes, pero el Padre está lijando. Oigan, por favor, esta palabra con atención. No te muevas. Deja que el Padre trate lo que tenga que tratar, porque la edificación es grande, es hermosa. Y esto corre desde la casa, por eso el concepto de cobertura no es concepto de control. Todas las promesas, las palabras que Dios nos ha dado a nosotros como casa, en palabras de vida, corren sobre ustedes. El Padre nos está llamando en un tiempo de expansión, pero Él está fortaleciendo el fundamento. Pero también viene una frescura en todo. Viene, y ya está pasando, no es que viene, un avivamiento con los jóvenes, un despertar con los jóvenes, un entendimiento de lo que el Padre les llama. Se siente un aroma tan fresco y tan hermoso en esta casa. Y la palabrita que me venía a mí aquí, en lo que estábamos en adoración, que encaja con todo, y es que esta es una iglesia que crece en el entendimiento de la vida que porta. Y hubo en el entendimiento de la vida indestructible que porta. Cuando la pastora me introdujo, habló un poquito de mí, no se trata de mí, se trata de la vida, del entendimiento de la vida que yo porto, que es una vida indestructible y que tú crees que un dolorcito nos va a nosotros detener de lo que el Padre nos llama. Hay un momento, claro, que uno tiene que estar en reposo, pero hay un momento que la urgencia del corazón, el Padre da la fuerza y la gracia para todo. Oigan este versículo en 2 Corintios 4, que dice así: pero tenemos este tesoro, el tesoro de su vida, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice, y esto es lo que yo veo en la iglesia, en esta iglesia que crece madura, van a haber tribulaciones. Dice, que estamos atribulados en todo, pero nos paramos, mas no angustiado. Dice, en apuros. ¿Cuántos aquí pueden estar en apuros ahora mismo? Y dice, mas no angustiado. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero tú sabes qué, no destruido. Es una iglesia que crece en el entendimiento del poder de la vida, de aquel que ni la muerte lo pudo detener. Les bendecimos. Y le enviamos saludos de todas las personas de Palabras de Vida que le aman a ustedes. Amén. Amados, buen día, ¿cómo están? Amén. ¿Cuántos están listos para trabajar esta mañana? Y uso esa frase porque a veces sentarnos a tratar con Dios es trabajo. Nos obliga a mirar algunas cosas bien, nos obliga a tener, como decía Juan, ¿verdad? Como decía Juan, nos obliga a tocar temas que a veces preferimos que no sean tocados. Tú sabes, yo creo que Dios por amor, hay un tiempo en que Él respeta eso. Y después si nosotros no hacemos lo que tiene que hacer, Dios igual por amor
tiene que irrumpir y meterse en eso, porque si no, el daño llega a ser catastrófico. Déjense de cuento, el tiempo no sana nada. Con el tiempo las heridas no se sanan, se infectan. Y lo que pudo haber sido manejado con un antibiótico, ahora requiere cirugías y procesos más complejos y dolorosos. Si usted no se ha dado cuenta, usted nació y el doctor lo recibió con una nalgada. Eso es profético de lo que va a pasar durante tu vida. Este mundo sabe entrarnos a patadas limpias. Vivimos cosas que jamás pensábamos que podíamos vivir. Y entretenemos pensamientos, sobre todo en ese momento de tú acostarte, donde estás, donde nadie está contigo, donde solo eres tú contigo. Y empieza ese proceso de dolor, de angustia, de sentirte insuficiente, de frustración, de todo tu diálogo interno acabar contigo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos? ¿Qué propone la Biblia como una solución real a estas cosas? Quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de eso porque a veces somos como Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán en la Biblia? Naamán literalmente era un superhéroe, como de las películas de Marvel, ¿verdad? La Biblia dice que por su mano Dios había librado a su nación entera. O sea, el tipo no solo era un general y un soldado de primer nivel, sino que los muchachitos en la calle cuando jugaban soldados. No, yo soy Naamán, es decir, era un héroe a todo dar. Y me gusta como la Biblia lo define en 2 de Reyes 2. Después de que te da todas sus hazañas, toda su grandeza, dice, pero entre nosotros, ¿verdad que un pero puede desgraciar toda una vida? Pero leproso, pero con problemita que le va a costar su vida entera, pero con un detallito, y es que él tiene fecha de vencimiento. Normalmente empieza como un puntito blanco en el pecho. Entonces nadie lo ve. Cuando él tiene su armadura puesta no se ve. Cuando él está en su carroza con toda su escolta militar y cuando el mismo rey está a su diestra, eso no sale en la foto. Hay un filtro que quita el puntito blanco. Pero cuando él llega a su casa y cuando tiene que pararse en el baño y cuando se quita la armadura, él sabe. Puedo hacerte una pregunta con mucho amor, pero de parte del Señor. Tú sabes, right? Tú sabes. Quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de una esperanza que sobrepasa lo que tú esperas. Quiero hablarte de una vida, como lo expresaba mi esposa hace un momentito, que nos hace indestructibles. Quiero hablarte de algo que durante toda tu vida tú has tenido sed y has tratado de satisfacer de toda manera. Manejando una situación difícil, compleja. Si usted cree que Iglesia Victoria tiene problemas, siéntese a leer 1 Corintios. Siéntese a leer. ¿Usted nunca ha hecho eso en la vida? ¿Cuánta gente aquí dice, yo no canto bien, yo no canto bien? Te voy a dar un tip que te va a salvar la vida. Alguien aquí dice, yo no canto bien. Oye lo que te voy a pedir. No te sientes en el mismo asiento todos los domingos. Siéntate en diferentes asientos. Y cuando tú vi que uno que canta peor que tú, ese es tu nuevo asiento permanente. Y ahí tú vas a decir, yo no estoy tan mal si estoy a fulano. Es decir, hay gente que vive su vida comparándose con el de al lado. No, yo no estoy tan mal. Si tú supieras, tú lees lo que está pasando en Corinto y tú dices, no, pero en Victoria no estamos nada mal. Aquí en esta iglesia no hay problemas. Un tipo se está acostando con la mujer de su papá. Se están demandando uno a otro delante de los jueces seculares. Todavía hay muchachos y muchachas de la congregación que se acuestan con la prostituta de los diferentes templos, una forma de adoración aceptable en estas culturas paganas.
toman la Santa Cena, los pobres no esperan a los ricos. Y ni hablar de qué pasa cuando el Espíritu Santo se manifiesta, porque hay una desgracia de mayor nivel. Son manipulativos, carnales. Todo tipo de problema y para colmo con el letrero, somos cristianos. Venga aquí si usted quiere resolver su vida. Predican algo. Su vida no respira esa coherencia. Yo sé que aquí no pasa, pero en Nueva York, ¿qué está haciendo Dios? Eso es lo que decía Tere. Nos está lijando, nos está forjando, nos está cortando, nos está moldeando. ¿Para qué? Para que tu vida sea coherente con su mensaje. Y eso cuesta. Nosotros a veces como latinos tenemos creencias místicas. Tengo un problema con mi matrimonio. Pastor, ore por mí. Ey, el pastor oró por mí, se me pararon todos los pelitos. Ya mi matrimonio se arregló. No, tú sigues siendo igual de miserable que antes que el pastor orara por ti. Porque el asunto no es que oren por ti. El asunto es cómo aplico lo que Dios está haciendo en mi vida. Tu matrimonio no se va a arreglar cuando oren por ti. Se va a arreglar cuando tú aprendas a decir perdón. No entendí. Ayúdame a ver esto. Mi amor, espera, tenme paciencia. O sea, hay un proceso. Por si acaso, estoy hablando de las mujeres, no de los hombres. Las mujeres aplaudieron muy duro ahí. O sea, vamos a hablar las cosas claras. O sea, es de nosotros tomar esto y convertirlo en vida. Por si acaso, yo no he empezado a predicar, nada de esto cuenta, ¿right? Esta parte es gratis, yo no cobro por esto. Miren, ¿ustedes se acuerdan ese famoso texto de Mateo 11? Venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré. Pero después dice en el próximo versículo, tomen mi yugo sobre. ¡Ey, espérate! Time out. O sea, ajá, qué lindo. Ven si estoy cansado y ponte este yuguito. ¡Ey! Espérate, o sea, yugo implica trabajo. Tú dijiste que si yo estaba cansado, que viniera a ti, que tú me vas a dar descanso y qué chistoso, mira cuál es tu descanso. Ponerme otro yugo, estoy harto de yugos. Estoy cansado de que gente demande y espera y quiera y requiera cosas de mí. Pero quiero enseñarte algo. En su yugo hay descanso. ¿Por qué? Porque el yugo es con él. Y es verdad que el yugo te limita. Que con un yugo puesta tú no haces lo que tú quieres. Puedo sugerirte algo con mucho amor. Quizás tu vida está tan desgraciada porque tú has hecho todo lo que tú quieres. Porque te ha faltado un yugo. Quizás estás donde estás porque tú eres un hombre y a ti nadie te dice qué hacer. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo con eso? Se llama el canal La Filosofía. Es curioso cómo los filósofos opinan que sería la destrucción del occidente. ¿Sabe cómo dicen ellos que el occidente será destruido? No por guerra, por placer. Por placer. Es curioso ese concepto. Muy curioso ese concepto. Él te invita a ponerte un yugo. Sí, haz lo mismo. Déjame yo manejar. Déjame yo enseñarte. Déjame yo guiarte. No es para allá. No es para donde tú quieres, es para donde yo digo. No es como tú quieres, como yo digo. Yo no sé de ti. Déjame decirte algo bien honestamente al principio. Eso cuesta mucho. No cuesta, cuesta mucho. Hasta que tú empieces a ver el fruto. Hasta que tú empieces a ver el resultado de dejar que su vida absorba tu vida. Y de repente tú dices, oye, yo sí soy bruto. Yo digo, amén, sí, fuiste extremadamente. Pero en Él, lo que Él es capaz de hacer, vale la pena. Amén. Quiero invitarte, amén. Dáselo al Señor fuerte, ¿verdad? Él lo merece. Pero mire, ¿cómo maneja Pablo este problema de una iglesia tan aparentemente fuera de orden? Tantas cosas pasando. Es curioso, Pablo no escribe un tratado sobre pureza sexual. No escribe un tratado de cómo tomar la Santa Cena en orden. No escribe un tratado de cómo un creyente debe proceder contra otro creyente cuando no están de acuerdo.
les hace esta declaración, escúchala bien. Y te prometo que si prestas atención, tu entendimiento de algunas cosas va a quedar completamente revolucionado hoy. Porque esta es la solución de Pablo ante la crisis de la iglesia de la ciudad de Corintio. Primero de Corintios 2, a partir del versículo 1, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para. Todo eso lo hice con este fin. Yo, el apóstol Pablo. Pablo es su segundo nombre, ¿usted sabía eso? La idea de muchos expertos es que el nombre Pablo es el segundo nombre de Saulo, aunque era un judío de judíos y fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, tiene un nombre que no es judío, Pablo. Y probablemente ese fue el benefactor de los padres de Pablo, quien los auspició para que se le diera ciudadanía romana. Y en honor a ese Pablo le pusieron como segundo nombre a su hijo, Pablo. Pero no te equivoques, Saulo de Tarso no es cualquiera. Es ciudadano romano por nacimiento. Hay un momento muy curioso que está registrado en el libro de los Hechos, donde a Pablo lo han metido preso y ya le han puesto la mano. Le han dado un par de pecosados, un par de patadas, un par de latigazos. Y cuando Pablo está colgado ahí, Pablito hace una pregunta. Mire, muchachones, ¿es legal hacerle esto a un ciudadano romano? Inmediatamente el precinto entero entra en pánico. Porque no te dije que el Imperio Romano fue la segunda nación del mundo en reconocer y dotar a sus ciudadanos con ciertos atributos y poderes. Inclusive, si a ti te arrestan o te ponen la mano incorrectamente un oficial, ¿sabes cuál es el castigo? Muerte inmediata. Y cuando Pablo está colgado ahí dice, ¿es lícito hacerle esto a un ciudadano romano? Todo el mundo entra en pánico. Debo decirte, igual, tú decir que eres ciudadano romano cuando no lo eres, te van a cortar la cabeza ahí mismo. Mandan a buscar el líder, llega el líder está mirando a Pablo como que le da la vuelta. Y le dice, tú eres ciudadano romano. Y oigan la frase del tipo, yo con gran esfuerzo adquirí esta ciudadanía. Hay expertos que dicen comprar la ciudadanía romana, para darte idea, sería el equivalente a usted pagar un poquito menos de $1.000.000 hoy en efectivo. O sea, no era barata. Y el tipo dice, con gran esfuerzo yo adquirí. ¿Y sabe lo que Pablo le responde? Colgado aquí, amarrado por la mano. Ay, qué chévere, pero yo nací. Porque eso es importante, porque la ciudadanía romana tenía dos niveles. Categoría A, usted nace de padre romano. Tiene más derecho que la categoría B. Yo compré esta ciudadanía. Entonces por eso, ay, qué lindo, pero yo nací. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque Pablo es criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros del momento. Su nivel académico, él dice en Gálatas, yo sobrepasaba a todos mis contemporáneos. Los expertos dicen que en Hechos capítulo 9, cuando pedrean a Esteban, que ponen los abrigos a los pies de Saulo, quiere decir que él está ahí en función oficial como testigo del Sanedrín, pero tú no puedes ser eso sin ser parte del Sanedrín. Pero tú no puedes ser parte del Sanedrín si no tienes 40 años y eres casado. Quiere decir que el tipo es tan excepcional que rompieron todas las reglas para incluirlos con ellos. Pablo cita filósofos y poetas cretenses cuando le escribe a Tito en Hechos 17. Sumamente pulido, y no solo ciudadano romano, sino que en un momento que le preguntan, él dice, y también soy ciudadano de una ciudad no insignificante llamado Tarso,
¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que él sea ciudadano de Tarso también. Quiere decir que su familia es parte de la iglesia de Tarso, de lo que gobiernan la ciudad. Es por lo menos bilingüe, probablemente hablaba 3 o 4 idiomas. Culto hasta lo último. Preparado. Si hacemos un concurso entre los líderes más dotados intelectualmente hablando, probablemente solo Moisés, quien se cría en la casa de Faraón. Si usted ve el bendito libro de matemáticas de Baldor, que es un tipo egipcio en la portada, Moisés probablemente estudió con ese tigre. No, mentira. O sea, usted me entiende, ¿verdad? Moisés tuvo acceso a toda la educación egipcia de alto nivel. Pero Saulo de Tarso, espérate. No es cualquiera. Él puede disertar largamente sobre cualquiera de esos temas. Y él dice esto. Eran tantos problemas que ustedes tenían que me di cuenta que tenía que hablarle de una sola cosa. Cristo y este crucificado. No de sus milagros, no de su resurrección, no de su poder, no de su enseñanza. Cristo y este crucificado. Y después dice, para, la razón por la cual hice esto. Y preste atención porque aquí hay un divisor en la carretera. Y tomar la ruta equivocada te va a frustrar por el resto de tus días. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Stop. Entonces quiere decir que mi fe tiene 2 opciones. Puede fundarse en la sabiduría de los hombres, o como dice Pablo, prediqué Cristo y este crucificado para que su fe fuera fundado en el poder de Dios, en la realidad de Dios, por decirlo así. ¿Cómo se ve una fe fundada en la sabiduría de los hombres? Te voy a dar 3 características iniciales. 1, es una fe que modifica tu conducta, pero no cambia tu corazón. Modifica tu conducta, pero no cambia tu corazón. Te enseña qué hacer y qué no hacer, y qué decir y qué no decir, y cómo actuar y cómo no actuar, pero no hace un cambio aquí adentro fundamental. Aprendo las reglas, aprendo la cultura de la iglesia. Aprendo a hablar como los cristianos hablan. Varón, Dios te bendiga. Hay un ejemplo que pongo con frecuencia, que aparentemente el asunto se está infectando alrededor del mundo porque estuve en Colombia hace un par de semanas y nos pasó lo mismo. Entró una señora joven con un coche, ¿verdad? Y usted dice, oye, una mamá joven, usted mira en el coche lo que hay es un gato, no un perro, ¿verdad? Usted dice, no un bebé. Pero en Nueva York usted tiene que pelear con esta gente, porque ellos te juran, ese es mi hijo. Y digo, eso no es su hijo, es un perro. Ahora, déjese de juego, el perro tiene ropa más cara que usted y yo, ¿verdad? Y el perro, y no, y que ese es mi bebé. Y yo verá que el bendito perrito está entrenado. Sabe cómo actuar y sabe hasta que le pasa el bendito gato por al lado. Y de repente toda la educación, todo el entrenamiento, toda la ropa que tiene puesta. Mire, mi amor, su hijo le está dando una carrera a ese gato. Vaya a ver lo que usted va a hacer. Porque sigue siendo perro. Se viste muy bien, pero sigue siendo perro. ¿El perro es perro porque ladra o ladra porque es perro? Parece una pregunta absurda, pero piénsalo un momentito. El que tú ladres no te hace un perro, pero un perro siempre va a ladrar. ¿Tú eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Same question. Es un asunto de naturaleza. ¿Por qué esto es importante? Porque la cruz cambia naturalezas. You gotta get this. Si yo vine fue solo para decirte eso. Es que la cruz cambia naturaleza, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Sí, no tengo tiempo para hacerte el exégesis en griego, pero si lo metemos al griego, te estás dando cuenta que la declaración del apóstol Pablo es, eres una criatura
jamás antes vista sobre la tierra. No soy un Ben mejorado, soy otro Ben. Mi naturaleza es otra. Quiero ladrar, me acuerdo de ladrar, pero ahora Él me enseña a hablar de otra manera. ¿Me hago entender, amados? O sea, la fe basada en sabiduría de hombres te afecta la conducta, no cambia tu naturaleza. Eso es lo que pasa con mucha gente. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Simón el Mago. ¿Se acuerdan la historia? En Hechos capítulo 8, del 9 al 23. Y solo te lo cito porque no voy a entrar ahí por tiempo. Pero dice que él engañaba a todo el mundo, haciéndose pasar por algún grande. Y el tipo oye el evangelio, oye a Felipe predicando. Y el tipo va a su encuentro, el tipo se convierte, el tipo reconoce al Señor. Pero cuando vienen los apóstoles, y él empieza a ver el nivel de poder que esos tipos manejan. Versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Tú él había aprendido la conducta, pero cuando vio verdadero poder, cuando vio lo que Dios es capaz de hacer, oigan qué absurdo, sin saber que eso era gratis, recae. Ahí le pasó por el lado el gato y salió el perro. Y salió el perro. ¿Cuánto cuesta? Eso es lo único que Pedro tenía que oír, porque ahí le vio claro el corazón. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios a ver si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque, y esta frase es bárbara, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura y prisión. Señores, esa frase es tan compleja que tuve que buscarlo en otra versión más fácil. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. The New King James Version dice: estás envenenado por tu envidia, por tu amargura. Y lo interesante es que esa frase, aquí tengo la nota, lo traspasé de mis libros de estudio de mi computadora. Dice: ese concepto de hiel de amargura es una expresión idiomática que se refiere particularmente a alguien envidioso o resentido. Este es el caso de Simón. Su celo con los apóstoles poder impartir el Espíritu Santo a través de imposición de mano, y él quiso ese poder para él. A ver si usted entiende algo. Su deseo no estuvo errado. Yo quiero ese poder. ¿Qué dice Pablo? Deseemos los dones espirituales. Es su mecanismo de conseguirlo. Estos tigres son como todos los demás. Por un par de pesos yo consigo lo que quiero conseguir. Su avaricia es tal que él recae a operar en su naturaleza antes de que el Señor llegara a su vida. Yo puedo comprar esto. Esto no se compra. Simón es un tipo que modificó su conducta, pero a la hora de la verdad su naturaleza dicta dónde va a terminar. Con modificar tu conducta tú vas a engañar a mucha gente. Te lo digo honestamente, es posible engañar a gente. Si tú modificas tu conducta puedes engañar a mucha gente. El problema es que no hay un cambio genuino. Y a la hora de presión va a salir lo que hay. Sale el perro, sale porque sale, téngalo por seguro. Lo segundo es que una fe basada en la sabiduría de los hombres hace es esto: te frustra. Te voy a explicar por qué. Porque mi fe está basada en lo que yo veo, en lo que yo entiendo. Pero estas cosas espirituales son duras de entender. Y no se dice, usted cree si tu fe, o sea, tú tienes una fe basada o en el poder de Dios o en la sabiduría de los hombres. O sea, sigue siendo fe. Tú estás creyendo con la misma fe. Entonces te frustra. Porque tú estás creyendo para ver cosas, para ver una expresión de Dios con deseo. Tú quieres ver la gracia de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu nieto, en tu empresa, en todo lo que tú haces. Y te llega el momento que tú dices, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Estoy dando, estoy orando, estoy ayunando y no veo. No veo aquello. Por lo cual yo sé que estoy dando tanto. Sí, papá, pero perdón. Es que el problema sigue siendo un problema de conducta. Y te vas a frustrar. Y te vas a frustrar. Y te vas a cansar. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la naturaleza de este asunto, tú empiezas a entender un par de cosas. Nos mintieron. Nos mintieron. Tranquilo, que Dios va a suplir todas tus necesidades. Eso no es verdad. Dios siempre va a sanar. Eso no es verdad. ¿Tú sabes con lo que Dios está comprometido hasta el final? Con su propósito. No con el tuyo. Con lo que Él te mandó a hacer. No con lo que tú decidiste hacer. Eso es bien importante entenderlo. Hay una frase, hay tanta riqueza cuando leemos con entendimiento. Génesis capítulo 22, Abraham y Isaac, ¿se acuerdan? El momento del sacrificio. Van subiendo esa loma. Y ya Isaac tiene cierto uso de razón. Isaac dice, ven acá, papá. Madera, fósforo, cuchillo. ¿Dónde está el sacrificio? Tú y yo somos tramposos, conocemos la historia, sabemos que Él es el sacrificio. El único que no sabe que Él es el sacrificio es el pobre Isaac, que está contento. Pues sí, papá, ¿qué es lo que vamos a matar? ¿O tú entiendes? Y él no sabe que a él que lo van a acostar ahí. Lo curioso, oye la respuesta de Abraham porque puede cambiar toda tu vida. Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hasta el día de hoy, Dios se provee para el mismo. Para lo que es su visión, para lo que es su corazón, para lo que Él desea hacer. No para tu visión, no para tu corazón, no para lo que tú deseas hacer. Y yo sé que eso choca cuando la gente lo oye. Pero esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio no está diseñado para prosperarte y bendecirte a ti. O sea, entender eso cuesta. Porque me han dicho que Dios me va a bendecir, que Dios. Yo pensé que si yo metía a Dios en mi vida, me iba a ir mejor. Es el problema, es que alguien nos convenció que hacer de Dios parte de mi vida me va a mejorar mi vida. Y Dios no está en el negocio de mejorar la vida de nadie. Él está en el negocio de ser la vida de la gente. Eso implica que yo tengo, bueno, cuando hablemos de la cruz, en un momentito, vamos a llegar ahí. Lo tercero y el último punto de la fe basada en la sabiduría de los hombres es esto, que no ofrece soluciones reales. ¿Entiende algo? La fe basada en la sabiduría de los hombres tiene un límite, la sabiduría de los hombres. Puedo leerte un texto en la Biblia que si tú lo lees bien no hace sentido en absoluto. Miren este texto de Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Escúchenlo conmigo y después analicémoslo un momentito. Oigan lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted lee ese texto bien, usted se dio cuenta de la contradicción. Pablo dice en el 18, para que sean plenamente capaces de comprender que el amor de Cristo, su anchura, su longitud, su largura, pero en el 19 dice que excede todo conocimiento. Entonces él quiere que yo conozca algo que excede mi conocimiento. ¿Me hago entender? ¿Cómo se hace eso? Solamente por el Espíritu. Eso nunca va a hacer sentido en tu cabeza. Tu sabiduría tiene límites. Y una fe basada en la sabiduría de los hombres, cuando no encuentra la respuesta que está buscando, ahí mismo empieza a echar humo.
Ahí mismo se frustra, ahí mismo se funde. Pablo se para y dice, al desastre de esta iglesia hay que predicarle Cristo y este crucificado. Ninguna otra cosa. ¿Para qué? Para que su fe esté basada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Y óigame bien, por favor, voy a decir algo muy honesto. Si usted me conoce personalmente, yo creo mucho en ser un tipo preparado, inteligente, capaz de debatir en varios idiomas, claro. Como yo le dije a alguien, yo puedo presentarte una defensa, una apología de nuestra fe desde diferentes ramas educativas. Puedo defenderte esto psicológicamente, filosóficamente, teológicamente. Y he invertido, tengo 53 años de edad y desde los 15 años ha sido leyendo y preparando y estudiando para poder articular nuestra fe de una manera que la gente diga, oh, ahora entiendo. Pero óyeme bien, no hay palabras que hagan que tu espíritu entienda. Tu espíritu no requiere palabras, requiere de una vida. Y puedes llenarte aquí de conocimiento. Y te prometo que no va a satisfacerte aquí. Saber que Él es bueno, saber que Él responde a todo, saber el gozo de conocerlo, no se explica aquí. No se puede explicar aquí. Conocer la profundidad de sentarte en su presencia y no saber solo que Él te habla, sino que tú eres conocido por Él. Guys, eso sana 1000 cosas de corazón sin una sola palabra. Pablo dice, Corintios, ustedes no necesitan un encuentro, ustedes necesitan Cristo y este crucificado. Tienen que entender lo que es. ¿Qué es la cruz? ¿Por qué Pablo aterriza aquí? Te prometo esto y te voy a retar a esto, Iglesia Victoria. Miren la cruz. Empiecen a estudiar y orar. Señor, dame entendimiento de lo que es la cruz, porque es más de lo que pensamos. Porque por los primeros 10, 12, 15 años en la fe, la cruz es el lugar donde mis pecados fueron perdonados. ¿Tú crees que Pablo está predicando a Cristo y está crucificado porque hay que resolver un problema de pecado? Él no está resolviendo un problema de pecado, él está resolviendo un problema de naturaleza, de conducta. De una iglesia como que no ha entendido la verdad. La cruz es más. Si lo único que la cruz hizo fue perdonar mi pecado, me faltaría una eternidad para ser agradecido. Amén. Pero cuando usted es suficientemente denso para creer que eso es lo único que la cruz hizo, usted se fue con un 5% de todo lo que la cruz es. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La cruz no solo me limpió, me dio el estatus de él, de ser justo. No solo me limpió, cambió mi estatus delante de Dios. La cruz para Jesús era central. Mateo 10:37, el que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué Jesús tiene este énfasis con la cruz en la vida de sus discípulos, en su propia vida? Por la cruz, por ahí entramos. Dice un texto, le seguía a gran multitud y Jesús da la vuelta en vez de decir, muchachos, bienvenidos. Yo sí me alegro de que ustedes hayan venido. Dice, no hagan planes, espérense. El que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, que se vaya para su casa. O sea, no sé si entiendes, es un mensaje ofensivo. Yo he viajado muy lejos a ver si este tipo tiene una palabra que sana mi matrimonio, que sana a mi hijo que está enfermo. Y el tipo empieza diciendo que si yo no estoy dispuesto a tomar una cruz. ¿Qué es la cruz? Físicamente hablando, era un modo de ejecución romano. Oigan bien, tan brutal que era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Eso es para la gente baja. Era el desnudo. Y la crucifixión siempre era en los lugares públicos más populares, para que sirviera de noticia,
de aviso a quien se le ocurriera tal cosa. A él no lo crucificaron sobre el Gólgota, sino delante del Gólgota, a la entrada oriental de Jerusalén. Era la carretera más grande que entraba a la ciudad. Y todo el que iba entrando a la ciudad ve a esos tipos colgando ahí desnudos, maltratados. Los niños lo veían, entraban en pánico. Y el papá aprovechaba: nunca sea ladrón, nunca seas un hombre deshonesto. Entonces, tú lo estás siguiendo, tú eres un tipo bueno, una mujer seria, tienes una situación, y este barbarazo lo primero que dice es: si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz, pero soy un tipo serio, a mí nunca me va a tocar una cruz. Sí, that's the problem. Que la cruz nunca va a ser obligatoria, siempre será opcional. Es que yo no me merezco una cruz. Este es el asunto, él tampoco. Si tú no te mereces una cruz, él menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la cruz? Alguien dice: no, para perdonar nuestro pecado. Te digo la verdad. Él perdonó pecados antes de la cruz. ¿Se acuerdan el paralítico que bajaron por el techo? Señores, y eso solo amerita un estudio de 1 hora. ¿Se acuerdan? Rompen el techo y bajan el tipo. Primera pregunta: ¿de quién era la casa? Respuesta: que la gente, no, equivocado, no es de un fariseo. Era la casa de Jesús de Capernaum, era su propia casa. Mire, si es casa ajena te lo sano, pero porque me rompiste el techo. ¿Ah? Le rompen su propio techo para obligarlo a sanar a un tipo. Pero ¿tú se acuerdas lo que Jesús hace? Él no dice: mi hijo, te perdono. No. Él aprovecha. ¿Sabe lo que dice Jesús? Psst, tus pecados te son perdonados. Él sabe que hay unos fariseos ahí atrás de Jerusalén que están visitando el culto ese domingo. Oye, lo que te dije, perdonar pecado. Él no puede ser. Teológicamente solo Dios puede proponer. Este tipo, te lo dije, es un hereje. Te dije que el tipo no te ven, que es loco. Y él lo oye todo. Y después esta pregunta. Esta pregunta está en Lucas 5, del 17 al 26. Muchachón, ella atrás pregunta. Lo veo desajustado. Es porque le perdoné los pecados. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonarle los pecados o decirle que se levante y que camine? Tú te imaginas que el paralítico está acostado ahí. Levántame. Él hace esa pregunta en público. Y después dice algo bárbaro. Te lo quiero leer directamente para no citarlo mal. Versículo 24 de Lucas 5. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Miren, para que ustedes acaben de entender quién yo soy. Usa un título puramente judío que viene del libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Dicho sea de paso, como punto de interés apologético, hay un concepto judío que la teología judía no puede reconciliar. Se llama las dos potencias. Es cuando el Hijo del Hombre aparece delante del Padre en el libro de Daniel. Porque usa la misma palabra de Dios para ambas figuras, haciéndote saber que el Hijo es igual al Padre. Y los judíos, tú hablas con un rabino judío y te va a evitar el tema, te lo prometo. Te lo va a evitar. Porque no tienen cómo reconciliar esa verdad. Nosotros sí. Pero oigan lo que Jesús hace. Jesús nos dice: bájame, Miguelito, párate, sánate. Y Miguelito se va a conseguir. Después dice: ¡ey! Y te perdono los pecados, dicho de camino. No. Lo que él hace es frío, es medido, es calculado. Primero te perdono los pecados. ¿Por qué? Porque la sanidad física es lo que va a poner el sello de que realmente yo perdoné tus pecados. Entonces, yo no sé si usted ha pensado esto, yo lo he pensado varias veces, y voy a ser honesto, no puedo reconciliarlo en mi mente ni en mi corazón. Déjenme decirles algo,
no importaba quién fuera el paralítico. A ver si usted entiende algo. Este milagro ya no tiene nada que ver con el paralítico. Tiene que ver con demostrar lo que él vino a hacer realmente. El paralítico puede llamarse Luis, Miguel, puede ser un accidente que tuvo, pudo haber nacido así. Ya no importa quién es el paralítico, a menos que usted sea el paralítico, si soy honesto. Pero Jesús dice, te perdono los pecados, y para que ustedes sepan que no estoy relajando, fulanito, párate y camina. Y ahora el tipo se para y camina. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, hay un versículo que preocupa a mucha gente. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, y también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice que lo ha perdonado, dice que lo ha remitido. Pero aquí estoy tirando que tenemos casos en el Antiguo y en el Nuevo Pacto del pecado siendo resuelto sin la cruz. Entonces cuando digo, él vino a morir por mis pecados, es cierto, pero él demostró que él podía resolver el pecado sin la cruz. Él hizo cosas milagrosas sin la cruz, sanó ciegos, leprosos, gente endemoniada, gente muerta. Reveló al Padre sin morir en la cruz. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Entonces, ¿de qué se trata la cruz? Te enseño. ¿Por qué Pablo quiere resolver todos los problemas con Cristo y este crucificado? Es por esto. Por lo que dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Y qué tiempo yo tengo predicando? Flaca, ¿qué tiempo tengo predicando? Ahí me pagan por hora, por si acaso, no, mentira. Tere tampoco sabe. Sí. Cuando nos dé hambre, nos vamos. Seguimos. Oigan esta frase de 1 Corintios 2 para que te ayude a entender qué fue la cruz. Porque oye bien, it's bigger than anybody ever thought. Es mucho más grande de lo que todo el mundo pensó. No hizo Dios para perdonar el pecado. No. Fue mucho más grande que eso. ¿Cómo tú sabes? Porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 dice esto. El apóstol Pablo habla. Y oye lo que dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No para su gloria, para nuestra gloria. Y después Pablo dice esto. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oye lo que dice. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Piensa en eso un momentito lo que Pablo está diciendo. La movida de la cruz fue tan salvaje, tan absolutamente poderosa, que la única razón por la cual las fuerzas diabólicas, cuando habla de los príncipes de este mundo, está hablando del mundo espiritual, se alinean para influenciar a Judas, para influenciar a Poncio Piloto, para manipular a Caifás, para que salga la sentencia de crucificarle, es porque ellos no se imaginaron lo que Dios estaba haciendo. Si se imaginan lo que Dios está haciendo, ¿tú sabes lo que el diablo hace? Le pone una verja a Jesús y dice, no lo toque nadie. Ni lo hablen, ni le miren, ni lo agiten, déjenlo tranquilo. Que muera de vejez. Pero no, él quiso demostrar que él podía acabar con él. ¿Puedo hacerte una pregunta honesta? ¿Verdad que la cruz no parece un lugar de victoria? Acuérdate de eso. Tus victorias más grandes van a ser en lugares que no parecen un lugar de victoria. Que parece que el diablo ganó. Parece que el mal, parece que la desgracia venció. La Biblia dice, si esos tipos tienen idea de lo que el Padre está haciendo, ni le ponen la mano. Pero cuando lo crucifican, el juego cambia para siempre. Esta es la pregunta. ¿Por qué la cruz? Si él podía perdonar mis pecados, si él podía revelar al Padre, si él podía hacer, ¿por qué la cruz? Porque óyeme bien, lo único que él no podía hacer sin la cruz
era darte a ti su vida. Porque la cruz es el lugar donde tú y yo vamos a morir. Y solo una vez estamos muertos podemos recibir su vida. De eso se trata la cruz. De un cambio de naturaleza, de un cambio de vida, de algo profundo y espiritual que pasa, que mi mente nunca va a poder explicar correctamente. Voy a tener cierto entendimiento, voy a tener ciertos conceptos, pero nunca voy a poder entender cómo a este cascarón muerto, cómo él amó a este hombre mediocre y me dio todo lo que él tenía en su hijo. Tú, porque esto es lo grande, tú hablas con los evangélicos y no entendemos. ¿Cómo la salvación, muchachos? Eso es gratis, pero decimos gratis casi como decir barato. Y aún lo de gratis hay que examinarlo bien. ¿Por qué? Por una pregunta que he hecho en muchos lugares. ¿Gratis para quién? Pregúntale al Padre lo que costó tu salvación. Y su respuesta va a ser todo. ¿Qué me costó cambiar tu naturaleza? Todo. Mi único hijo. Y nosotros, no, porque la salvación es gratis. Sí, es gratis. En el sentido de que yo no hago nada por ella, todo lo hizo él en la cruz. Pero cuando yo no entiendo la cruz, hago barato el sacrificio más caro en la historia del universo. ¿Qué hace la cruz? Me introduce a mí en una realidad nueva. Cristo y este crucificado, para que su vida esté basada, su fe esté basada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Tengo que predicarle Cristo a estos idiotas, hay que predicarle Cristo y Cristo crucificado, porque se están demandando, están haciendo lo incorrecto, están comportándose como que no entienden la vida que tienen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Probablemente sin la palabra idiotas, aunque voy a chequear si aparece en el original. La solución no era enseñanza. Ay, mi matrimonio está mal, vamos a consejería. Yo no tengo problema con consejería matrimonial, pero la primera consejería es: tu matrimonio está mal. Oye el consejo: muérete. ¿Algún problema, pastora, que tenemos que hablar en privado? Y si usted quiere sobre... Ay, contigo, está bien, está bien. Queremos resolver todo aquí, cuando primero hay que resolverlo aquí. Mientras tu hombre viejo esté vivo y pateando, tú siempre estás acabado cada vez que pasa el gato por al lado. Cada vez que pasa el gato, usted no sabe si le cae atrás o no. Pero cuando usted aprende a morir, a crucificar. No, aquí estamos peleando con el pecado. Pero tiene 30 años peleando con el pecado. ¿Puedo darte una sugerencia? Ya no pelees. Aprende a morir al pecado. Quizás acabe la batalla. Te prometo que habrá otro pecado mañana que hay que aprender a morir a ese también. O sea, el morir no acaba. No es una vez y para todo. No, esto es diario. Esto es diario. Yo aprendo a morir diario. ¿Qué pasa con una fe fundada en el poder de Dios? Que yo aprendo a entender que mi vida entera está basada en su realidad, no en mi realidad. A eso yo le añado las reglas, aprendo a actuar. Alguien dice: no vaya a la iglesia, esa gente quiere controlar todo lo que tú haces. Eso no es verdad. También queremos controlar todo lo que piensas, por si acaso. No, seamos honestos. O Pablo nos dice en Filipenses: en esto pensad. ¿Sabe por qué? Lanzado, ustedes van a entenderme. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer del espíritu muerto y cuando el alma gobierna? Ese es el problema. Cuando el alma me gobierna, yo aprendo a pensar mal, a ver mal, a oír mal, a hablar mal. Y ahora tengo que someterme a un proceso de que lo mío muera para aprender a ver, a oír, a hablar, a juzgar, a medir como Él lo hace. Y eso cuesta. Porque a veces me encuentro hablando con él y le digo: mira, varón, tengo que pedirte perdón. Porque en mi corazón yo te había juzgado incorrectamente. Y el pobre ni sabía que teníamos una batalla. Pero voy a limpiar. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Porque hay una vida en mí que yo quiero proteger para que crezca.
para yo ser moldeado más y más a su imagen, a la plenitud de lo que Él es, como dice Pablo en Efesios 4. ¿Qué pasa cuando maduramos? Que nuestra fe, basada en su poder, transforma hasta cómo vivimos. No entiendo. Déjame leerte este texto que estoy seguro que todo el mundo aquí conoce, pero quizás nunca le ha prestado atención correctamente. Entender este versículo daña vidas. Mira lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Conocemos el texto? Crucifíquenle. Crucifícate. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sigue esta frase, porque es bárbara lo que pasa cuando lo entiendes. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, oigan bien, del Hijo de Dios. No dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir vivir en la fe del Hijo? Es diferente a tener fe en el Hijo. Tú, porque a medida que esta vida va creciendo en mí, a medida de lo que Él hizo en la cruz se vuelve mi realidad y esta nueva criatura va madurando, me doy cuenta que es la vida de Él. ¿A ti no te choca que Jesús nunca tuvo problemas con la poca fe? O sea, los discípulos decían, aumenta nuestra fe. Y Jesús nunca dijo, mira, coman tal cosa para que le crezca la fe. O sea, eso no pasó. Porque Él sabía que el secreto no sería la fe de ellos, sería la habilidad de conectar con su vida. Porque cuando tú operas en su vida, tú empiezas a vivir, oye, en la fe del Hijo. Oigan lo que le voy a decir, anótelo, trabaje esto en su espíritu, en su mente, ¿verdad? La iglesia nunca va a ver todo lo que tiene que ver hasta que no pasemos de tener fe en el Hijo a operar en la fe del Hijo. No es lo mismo. Pablo pudo hacer lo que hizo porque vivió su vida en la fe del Hijo, no con fe en el Hijo. Empezamos teniendo fe en el Hijo, me hago entender, pero a medida que eso va madurando y creciendo, pasa a ser la fe del Hijo. Tú aprendes en esa vida a tener una confianza tan absoluta en tu Padre que se parece a la misma fe que Jesús tuvo. Donde como que no le costaba creerle a Dios. Era su pan diario, literalmente. ¿Qué decía él? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Hacer la voluntad de mi Padre. Él está hablando de una nueva realidad. De su vida en nosotros. De lo que es la iglesia hoy. Es un lugar donde crecemos, nutrimos, empezamos a entender esta vida. Empiezo a entender lo que Dios está poniendo en mí. Y todo eso no me puede mover más a ser más agradecido de lo que jamás he sido con el Padre. Pero cuando empezamos a entender esta verdad, hasta nuestra forma de orar cambia. Señor, ven, no, tú estás ahí. Él no viene porque te puso a ti. Y ahora, si tú fuiste irresponsable, y si tú no creciste en la vida del Hijo, y si tú no entendiste, si nunca aumentaste tu entendimiento y conocimiento y sabiduría en Él, pues la iglesia está esperando que el Señor regrese. 3 versículos antes de terminar la Biblia en Apocalipsis, dice: el Espíritu y la novia dicen, el mundo no está esperando que Jesús regrese. ¿Sabes lo que el mundo está esperando? Dice la palabra en Romanos capítulo 8 que el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Déjame decirlo en español claro, el mundo te está esperando a ti. Me está esperando a mí. ¿A ti no te pasa? Tú no entras a una oficina médica y alguien te dice, wow, qué paz yo sentí cuando usted entró. Y claro, inevitablemente hablo un chiste, no, es por mi apellido y que sé yo cuánto. Pero a medida que la conversación sigue, a medida que le digo, tú sabes que lo que tú sentiste no es natural, ¿verdad? Es el Dios a quien sirvo y de quien soy. Y se abre la puerta para tú, porque esta persona experimenta algo al tratar contigo, no al tratar conmigo. Dos versículos más. Si me acompaña en 1 Corintios capítulo 3, por favor.
este es el proceso de llegar a ser gente espirituales, de entender Cristo y este crucificado. No es nada más entender la cruz, es entenderlo a Él. Dice Cristo y este crucificado. Tú ves, déjame aprovechar para decirte esto. Todo el mundo esperaba el Mesías, todo el mundo esperaba el Cristo. Todo judío esperaba que él. De hecho, pensaron que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que fueron de Juan a preguntarle, ¿eres tú el Cristo o esperamos? Porque el Cristo era el título del Mesías, del que vendría a salvar el mundo, de que vendría a restaurar a Israel al primer lugar. Iba a subyugar todas las demás naciones a Israel. Ellos pensaban en un reino material y mundano. Y es Pedro el primero que rompe el asunto. Cuando Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, coma. Tú te das cuenta que si él dice, tú eres el Cristo, él tiene toda la razón del mundo. Pero ya de lejos se veía que él era el Cristo. Lo que Pedro añade es esta verdad. Pero lo que nadie esperaba es que fuera el Hijo del Dios viviente que viniera. Esperaban al Cristo, nadie esperaba al Hijo. Marta, en su dolor con Lázaro, es la segunda que lo ve. Marta, ¿no te he dicho que si crees, todo el que cree en mí vivirá? Sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan, cerrando su evangelio, lo dice también, pero eso es 30 años más tarde. Era entender que el Cristo era el Hijo, porque eso es importante, porque en el primer siglo, en el oriente cercano del primer siglo, según su cultura, el Hijo era igual al Padre. Un hijo era igual a su papá. Yo estoy parado acá, son las 11:43, ya empezó el segundo servicio de Palabras de Vida. Habrá algunas 600, 650 personas ahí. Y en este servicio de la tarde predica mi hijo. Y si tuviéramos en el primer siglo, pudiera escribirse. Y cuando Ben Paz predicó a las 11:30, en Palabras, alguien me dice, no, pero él estaba en Florida, en Iglesia Victoria. Sí, pero es que la mente del primer siglo no hace diferencia entre el Hijo y el Padre. ¿Me hago entender? Fue Dios mismo que vino a buscarnos. Religiosamente hablando, ahí es que el cristianismo le gana a todas las religiones del mundo. Y quizás usted no. Yo me he sentado seriamente a estudiar la mayoría, con sus textos sagrados, oyendo a algunos de sus maestros más sobresalientes. Y solo un ignorante hace esta declaración. Todas las religiones en esencia son iguales, pero fundamentalmente, ¿verdad? No. No son. Porque todas las religiones del mundo, todas sin excepción, ¿sabe por qué? Porque todas son creadas por hombres. Demandan que tú pagues un precio, que acumules las buenas obras o el karma necesario para que te vaya bien en el mundo espiritual. Solo hay una religión del mundo que pone eso de cabeza. Solo hay una religión del mundo donde Dios mira desde allá arriba y dice, ellos no pueden. Yo voy por ellos. Es el cristianismo. Alguien preguntaba a mí honestamente, ¿no es arrogante el cristianismo al proponer que tiene la única y verdadera respuesta? Y la respuesta honesta es esta, depende de quién te predique. Entonces, porque el verdadero cristianismo empieza con esta base. Yo reconozco que estaba muerto y que era un pecador. Y necesité su bien y su vida. Cuando tu evangelio parte desde ahí, nunca puede sonar arrogante. ¿Me hago entender? Nunca puede sonar arrogante. Pero no te equivoques, es la única religión del mundo que presenta esta verdad teológica en esta luz. No podíamos, no éramos suficientes. Nuestro pecado, nuestra vida, nuestra realidad nos distanciaron una distancia que no se podía cruzar. Y Él vino a buscarnos. Y Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Es que tú dices, wow, espérate. Un Dios que, no, porque Alá, y no. El Corán presenta 138 características de Alá, ninguna es amor. Ninguna es amor.
De hecho, el Corán dice en letra mayúscula, Alá no tiene hijos. ¿Qué es Alá? Una fuerza demoníaca. Todos los dioses falsos son fuerzas demoníacas, por si acaso. Otro día podemos hablar de eso con lujo de detalle, si gustas. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que Dios nos amó, que no éramos dignos. Y Él vino para que nuestra fe no estuviera fundada aquí. Si era eso, Él hubiera escrito un libro y tira un libro desde allá arriba. Él no murió para cambiar tu forma de pensar. Él murió para cambiar tu naturaleza, para pasar de muertos a vivos en Él. Está hablando estos mismos corintios, cabezaduras que no entienden. Aunque mentira, si usted lee segunda de Corintios, no aparece ninguno de los problemas de primera de Corintios. En segunda de Corintios es otro viaje de problemas nuevos. Interesante, habla de crecimiento. El problema es cuando usted está peleando la misma batalla por 10 años. Segunda de Corintios es otra batalla. Pero dice así, primera de Corintios 3, del 1 al 4, escucha bien esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no son carnales. Creo que la frase clave está en el versículo 3, porque aún son carnales. Todos somos carnales cuando llegamos a Él porque hemos vivido sin vida. Y el proceso ahora es aprender a morir a mi carnalidad para que su vida sea expresada a través de mí. Su amor, su realidad, su propósito. Quiero cerrar aquí. Cuando tú lees este versículo y lo entiendes, cambia toda tu vida. Romanos 8, versículo 11, oigan lo que dice. Y si el Espíritu, y ese Espíritu está en mayúscula hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Tú ves, esto no es un proceso espiritual. Empieza como un proceso espiritual que afecta a mi cuerpo mortal. Que tienen que afectar cómo yo hablo, cómo yo veo, cómo trato con los demás. Iglesia Victoria, vienen días gloriosos por delante para ustedes. No se engañen. No se engañen cuando vean mucha gente, cuando estén celebrando, cuando el mundo esté diciendo, ¿y qué es lo que está pasando allá? Acuérdense de algo. Vinieron a verlo a Él, no a ti. Vinieron a oírlo a Él, no a ti. ¿Cómo pasa eso a través de ustedes? A través de gente que aprende a morir y aprende a dejar que su vida sea expresada, su naturaleza. Aprendemos, porque esto es lo que pasa. A medida que crecemos en Él. Señores, ¿alguien se paró esta mañana de la cama y se bañó? ¿Alguien que se haya bañado hoy? Gracias a los honestos. Y hay gente que levantaron la mano por no decir que se bañaron. Tú estás dispuesto a irte al infierno porque vas a decir que te bañaste. Bueno, problema tuyo. Seguimos, mire. Pregunta. Te levantaste quizá con sueño, quizá un poquito, ¿verdad? Espero que sin resaca, pero el hecho de que te paraste esta mañana, esta es la pregunta que quiero hacerte. Entraste a bañarte, prendiste la ducha, te metiste en el agua. ¿Alguien pensó entre la cama y la ducha? ¿Alguien pensó, ay, cómo es que camino? ¿Verdad que no? Tere tuvo que pensarlo hace unos meses con la cirugía de la espalda. Hasta pararse de la cama era una pesadilla. Aquí estoy tirando. Es increíble que algo que un día ninguno hacíamos, porque aquí nadie nació sabiendo caminar, ahora lo hacemos tan bien que ni pensamos en caminar. Usted solo piensa en caminar si se lastima una pierna, si le operan la espalda, si pasa algo que de repente tú dices, mi madre, ¿cuánto cuesta caminar?
Pero en un cuerpo saludable aprendemos a hacer como adultos cosas que como niños tenemos el potencial, pero costó. Pero la habilidad de desarrollarnos nos capacita para hoy hacer cosas muy complejas, sin darnos cuenta la complejidad que requiere. Que aprendimos a balancearnos, aprendimos a pisar, a brincar. Y un día no podíamos. Pablo dice, aún son carnales. Está diciendo, guys, you gotta grow up. Tienen que crecer. Tienen que aprender a manejar estas cosas. Tienen que aprender a manejar su vida, sus finanzas, su corazón, sus recursos de la manera correcta. Porque para todo hay una manera correcta y una manera incorrecta, una manera carnal y una manera espiritual. Y aprender a manejar todo espiritualmente, ¿qué frutos produce en tu vida? ¿Qué cosas inesperadas caen sobre tu vida cuando tú aprendes a vivir en la realidad de Romanos 8? El mismo espíritu, no es uno inferior, no es una versión light, no es una versión limitada o una versión infantil. El mismo espíritu que lo levantó de los muertos mora en mí y vivifica mi cuerpo mortal, tu cuerpo físico. ¿Para qué? Para que hables como Él, para que mires como Él, para que ames como Él, para expresarlo a Él. Por eso hacemos lo que hacemos. Iglesia Victoria, ¿cuántos dicen amén? ¿Serían tan amables de ponerse de pie conmigo, por favor? Cristo y este crucificado. Ese ha sido el mensaje de mi vida durante el último año. Es una de esas verdades que la iglesia tiene que volver a entender. Crucificado. No Cristo el buen maestro, ese le cae bien a todo el mundo. El crucificado, la cruz. Me propuse no saber otra cosa entre ustedes que Cristo y este crucificado. Para que ustedes entiendan de dónde vienen sus problemas. Tu problema no viene porque tu esposa es difícil, porque tu esposa. Tu problema viene porque no han pasado por la cruz. Porque te falta cruz. Porque hay cosas que crucificar, que Él no lo va a hacer por ti. Te da la instrucción. Espera que tú digas, no, Señor, yo amo tu vida y lo que tú haces más de lo que amo estas cosas. Ayúdame a morir a estas cosas. Esa es la cruz. Y eso me da acceso a su vida gloriosa. Eso me da acceso a todo lo que Él es. Cristo y este crucificado. Ese es el lente a través del cual tú miras la vida de otra manera. Ese es el lente que deja de importarte pedir perdón. Ese es el lente que mata tu orgullo. Ese es el lente que te quita la necesidad de tener la razón. Ese es el lente que provee un ambiente seguro para tus hijos, para tu esposa. Ese es el lente. Es Cristo y este crucificado. Hay 1000 temas que Pablo podía hablar, pero dice, no, a estos locos hay que hablar una sola cosa. Ellos luchan con estas cosas porque no han entendido Cristo y este crucificado. ¿Qué es la cruz? No, ahí fue que empezamos, pero no hay un pecado y por ahí no. Me redefinió, me dio su vida, me dio su vida, me dio su justicia, me hizo santo. Ahí aprendí. Alguien que ha visto la cruz nunca más cuestiona si es amado. Cuando tú has visto la cruz bien, ese tema se acabó. ¿Y quién me ama? Y yo sí estoy solo. Después de que tú viste la cruz, mira, el diablo puede decirme cualquier cosa,
pero no puede convencerme ya de que no soy amado, porque yo he visto la cruz, porque pasé por ella y porque su vida fue vertida sobre mí. Y cada día más muero un poco más y hay más de él. Y lo que cuando yo era chiquito, caminar había que pensarlo tanto, había que balancearse para, a medida que maduro en la fe, aprendo a caminar con una agilidad. Ya no me cuesta dar. Había un tiempo en mi vida que me costaba mucho dar y ser generoso. Ya no cuesta, ya no hay límite. En varias ocasiones en nuestra vida, Dios nos ha hablado a mí, a Terry, y nos ha dicho: acércate a esa persona y pregúntale por toda la deuda que tiene y páguensela. Ahora, eso es chévere hacerlo si tú tienes 10 o 15 o 20 mil dólares en el banco. Pero cuando tú sabes que tu cuenta de banco no aguanta ni la renta tuya de fin de mes, y Dios te pide algo así, tú dices: bueno, te reprendo, Satanás. Y en esos ejercicios de generosidad, oh my God, como vimos su provisión. Hoy día nos paramos ante retos. Junto con mi amigo soñamos con llenar el Madison Square Garden en agosto pasado, un evento llamado Adora América. Fue 19,000 gente. Los gastos de producción sobrepasarían los $800,000. Y la cuenta de banco empezó en cero y se quedó en cero. Todo se pagó. No llegaron 19, pero llegaron entre 8 y 9 mil personas a una noche de adoración sin nombre, sin estrellas, sin predicadores famosos, solo a celebrar al Hijo, para que Él sea visto en nuestra ciudad. Ven, ¿cómo tú te metes en ese lío? Es que ya no me cuesta hacer cosas complejas. Yo era carnal un día. Yo he venido matando eso. ¿Por qué te lo digo? Para que no te frustres, pero tampoco te sientes a quedarte en un lugar que no te corresponde. Yo voy a ser carnal. Hay gente que parece que han decidido ser carnales toda su vida, y todas se congregan en Palabra de Vida en New York, todas. Crece, pero no aquí. Eso es fácil. Crece aquí. Crece en conocerlo a Él, en la vida de Él. Te amamos. Gracias por cómo tú nos amas. No hace sentido. No hace sentido que nos amaras así. Que no solo nos perdonaras, sino que también nos dieras toda tu vida. Que nos sentara a tu mesa. Perdón porque se nos olvida y volvemos a caerle atrás al gato. Enséñanos la cruz. Enséñanos a Cristo y este crucificado. Revélalo a nuestros corazones. Tenemos que verlo así para entender. Tenemos que verlo así para saber lo serio que es esto. Que no es un lujo, que no es una bendición, que no es un extra. Que sin Él estamos muertos, estamos a la deriva. Dulce Espíritu Santo, haz como solo tú sabes hacer. Márcanos, sella esta verdad de nuestra mente, nuestros corazones. Te damos permiso, interrúmpenos. Daña nuestra semana, daña nuestra agenda, déjanos ver esta verdad, enséñanos a caminar en ella. Padre, hablo, declaro tu vida. Declaro el proceso de pasar de ser carnal a ser espiritual. Pablo le dice a ellos: hay cosas que no podemos hablar porque ustedes son carnal. Hay cosas que tú quieres hablar, Padre, con gente aquí y no se puede hablar todavía. Ayúdanos
esta parte de esta nación tiene que verte. Que tú seas visto en nuestras vidas. Que tú seas visto en nuestra comunión y en nuestra adoración y en nuestra risa. Y cuando salimos a comer juntos, que te vean a ti. Que la gente se encuentre inexplicablemente atraídas a nosotros, pero que podamos dar razón por eso. Padre, bendigo cada casa aquí presente. Y hablo días, Señor, de gran reforma, días de gran cambios. Días de ver y entender y abrazar toda tu verdad. Padre, bendigo sus vidas, declaro tu paz sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia Victoria, gracias. Gracias por ser un buen terreno. Les amamos y les bendecimos.